Nacional del Este, Facultad de Filosofía, carrera Ciencias de la Educación, primer curso, segunda sección. Soy el profesor licenciado Roberto Arévalos, quien le estoy presentando este material didáctico para el primer curso de la segunda sección de la carrera Ciencias de la Educación. La primera unidad se denomina conjuntos numéricos. ¿Cuáles son esos conjuntos numéricos? Conjunto de los números naturales, conjunto de los números enteros, conjunto de los números racionales, conjunto de los números irracionales, conjunto de los números reales, conjunto de los números imaginarios y conjunto de los números complejos. Todos estos conjuntos tienen una relación entre sí en contenido, porque se entrelazan en forma concéntrica o a veces excéntrica para dar un diagrama que mostraremos más adelante. Hablemos brevemente de cada conjunto. Conjunto de los números naturales. Con ellos contamos. Entonces sirve para la actividad del hombre de contar. Es el primer aprendizaje del ser humano. Son enteros y positivos. A partir de 0 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, va hasta el infinito. Todos estos conjuntos abarca el conjunto, todos estos números abarca el conjunto de los números naturales. Son sus elementos. En el número 2 vemos el conjunto de los números enteros. Son todos los naturales y sus opuestos, además del 0. Es decir, que todos los elementos ya mencionados para el conjunto de los números naturales son también elementos del conjunto de los números enteros, además de los números negativos, que va hacia bajo 0, como el termómetro marca sobre 0 y bajo 0. Todos estos, pero sin mencionar todavía ningún número racional. En el tercero vemos el conjunto de los números racionales, que además de los elementos pertenecientes al conjunto, a los dos conjuntos mencionados, tenemos el conjunto de los números racionales con elementos que son las fracciones y los decimales. Lo que podemos escribir como cociente de los enteros con tal de que el denominador sea diferente de 0. Los quebrados o fracciones, tal como presentamos como ejemplo, 9 quinto, menos 5 sobre 18, 6 séptimo, etc. Esto presentado así en forma fraccionaria o efectuando la división, o se puede efectuar la división y sale un número decimal que le corresponde a esta fracción. Entonces decimos que está en la otra notación que vamos a ver también más adelante. Están los conjuntos de los números irracionales. Son cuya parte decimal tiene infinitas cifras no periódicas. No hay ningún número que multiplicado por sí mismo dé 2, ni 3, ni 5, ni 7, es decir, de los números primos. Por eso está dado al efectuar la raíz cuadrada, por ejemplo, de raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, de los números primos en general. Entonces su parte decimal es infinita y desordenada. Ese es un conjunto bien aparte de los números racionales, está en este conjunto de los números irracionales. Ahí está un ejemplo, la raíz cuadrada de 2, por ejemplo, 1, y hay una infinidad de números decimales desordenados, para decir solamente un ejemplo. El 5, conjunto de los números reales, son números que existen, se llaman números reales a todos los racionales e irracionales, es decir, abarca a los dos conjuntos mencionados, recientemente, abarca un conjunto grande que se llama conjunto de los números reales. Y por último tenemos el conjunto de los números imaginarios. Como hemos hecho referencia a los números reales, querría decir que también hay imaginarios.
Es cierto, son aquellos que pueden surgir cuando realizamos algunas operaciones, cuyo resultado no puede dar una raíz cuadrada de un número negativo. No existe ningún número que multiplicado por sí mismo que dé el número negativo, porque 3 negativo por 3 negativo siempre da 9 positivo. Entonces, en la práctica sabemos que existe también este conjunto que más adelante se estudiará, pero nosotros en este curso esto mencionamos y relacionamos entre sí para tener una referencia global, una generalidad, nada más, que no es que vamos a ahondar demasiado en este campo. Y por último, el conjunto de los números complejos son números que constan de 2 clases de números, reales e imaginarios. Por eso dice complejo. Está unos con otros, está medio, se puede decir, mezclado entre ellos. Y bueno, esta gráfica, este diagrama, que es el diagrama de Venn, en honor a su autor, Venn Euler, se tiene este diagrama que podría explicitar mejor, señalando un poco, por ejemplo, ahí en el centro está el conjunto menor, el conjunto más pequeño, de que hablamos, que es el conjunto de los números naturales, cuya notación es n. Dentro de n están los números enteros y positivos. Z le está abarcando, otra vez le envuelve, Z es el conjunto de los números enteros, que además de los números naturales también están los números negativos. Y Q, que es el conjunto de los números racionales, que abarca a los 2 números mencionados. Además de los elementos de n y z, también están sus elementos fraccionarios y decimales. Quiere decir que es un conjunto denso ya. Esto quiere decir que entre un número entero y otro número entero hay infinitos números racionales, cuya notación es el Q. Y el conjunto de los números irracionales, cuya notación es la I, también mayúscula, está unos pocos números que salió, ya dijimos, de la raíz cuadrada de los números primos, el valor de pi. Todo esto está en el conjunto de los números irracionales. Cualquier decimal periódico que al dividir 2 números entre sí da un decimal ordenado periódicamente que repite, como 1 dividido 3 da 0,333 puntos suspensivos, a que llamamos los números decimales periódicos, mientras que el otro está solito, ahí solamente el conjunto de los números reales le abarca a los 2 conjuntos, como dijimos ya. Por eso está existente también, por eso se llama real. Pero también está apartecito aquí, fuera de los números reales, está el conjunto de los números imaginarios. Imaginario porque es, inclusive la calculadora científica nos registra este número que dijimos que salió del radicando negativo con cualquier raíz cuadrada de base negativa, de radicando negativo, no tiene solución en el conjunto de los números reales, solamente en un conjunto que llamamos imaginarios. Imaginario como cualquier línea imaginaria de la Tierra, también como los meridianos, los paralelos, la línea de cambio de fecha. En la realidad nunca existe esa línea, pero sí se menciona y es útil para entender y para definir, dividir la Tierra en forma entendible. Bueno, entonces el número que abarca a todos el conjunto está la C, el conjunto de los números complejos, que puede tener una parte real y una parte imaginaria. Luego estudiaremos cada uno a su debido tiempo, comenzando con el conjunto de los números naturales, enteros y racionales. Hasta ahí está nuestro estudio. Diría que no vamos a abarcar demasiado hasta todos los conjuntos, pero sí para tener así un relacionamiento total entre todos los conjuntos
pusimos así este diagrama que grafica, bien entendible, todos los elementos de los conjuntos de los números existentes. Bueno, algunas preguntitas para comprender o para rememorar, podemos decir así, y podemos escribir muchas más preguntas, muchas más preguntitas, y aclarando un poco lo que dijimos, podemos decir, el número 6, ¿qué clase de número es? Y bueno, la respuesta es número entero. Pero si uno dice, pero el número 6 es un número natural, también es elemento del conjunto de los números naturales, pero también corresponde al conjunto de los números enteros. Quiere decir que también es válida diciendo que el 6 es un conjunto de los números naturales como entero. La segunda pregunta dice, el número 7 negativo, ¿a qué tipo de número pertenece? Se trata de un número entero negativo. Se podría decir un número entero y nada más, porque los negativos y los positivos son los números enteros. El número 7, ¿a qué tipo de número pertenece? Se trata de un número entero positivo, como dijimos también del número 6, viene a ser casi lo mismo. Y podríamos hablar mucho más, se puede decir que todos los números naturales también son números enteros, pero no todos los números enteros son números naturales. Así se puede ir relacionando los elementos para fijación, para comprender y fijar todo lo que habíamos dicho en la relación entre todos los conjuntos dados. El número que mencionamos aquí, 0,12334567890, etc., dice a qué tipo de número pertenece, y la respuesta dice que se trata de un número irracional. Como dijimos, que el número racional va hasta el decimal periódico, y el decimal no periódico, que va también en forma infinita, que se extiende, pero no tiene ni un orden ni un periodo que repite, entonces se trata del conjunto de los números irracionales. Nada más que como recordación o como fijación, y se puede decir también para comprender mejor. El número de cifras decimales es infinita y además no existe ningún tipo de cifras periódicas. Estamos hablando del conjunto de los números irracionales. El 6, el número raíz cuadrada de menos 6, ¿a qué tipo de números pertenece? Y la respuesta dice, se trata de un número imaginario porque no existe ningún número que multiplicado por sí misma sea negativo, o mucho menos 6, no puede dar. A este se refiere el conjunto de los números imaginarios. ¿Todos los números naturales son enteros, como dijimos? Sí, porque todos los enteros pueden ser positivos y negativos sin parte decimal. ¿Todos los números racionales son reales? Basta con mirar en el diagrama, decimos sí, todos los números reales incluye a todos los enteros, fraccionarios, positivos y negativos. Reales abarca a los racionales y los irracionales. ¿El número 12 negativo es número natural? No, porque es negativo, porque los números naturales abarca solamente los positivos. ¿Puede ser un número natural y entero a la vez? Sí, todos los números enteros positivos puede ser natural y entero. ¿Los números irracionales son reales? Sí, por la sola razón que existe. Y también, además, se puede observar en el diagrama y se va a ver que los números irracionales están dentro de los números reales. Y también hablamos de la recta numérica, porque vamos a hablar del valor absoluto y opuesto de un número entero. El valor absoluto es el valor
de un número sin tener en cuenta su signo. Es decir, cualquier número positivo y negativo tiene un valor absoluto positivo. Su símbolo es una doble barra en forma vertical y se escribe dentro y se lee valor absoluto de ese número. Por ejemplo, valor absoluto de 8 es 8, valor absoluto de menos 15 es 15. Es decir, el valor absoluto de un número positivo o negativo es el mismo número positivo todo. Mientras que el opuesto, cada número tiene su opuesto, que será el mismo número cambiado de signo. El opuesto de un número tiene el mismo valor absoluto, pero signo contrario. Por ejemplo, el opuesto de 5 es el menos 5. Mirando en la recta numérica, del 0 hacia la derecha 5 lugares, también del 0 a la izquierda 5 lugares. Está su opuesto, el mismo número, pero con el signo opuesto. Y también tenemos una pequeña aclaración que el 0 es el opuesto de 0, porque está en el medio, está como neutro, no va a ningún lado, a la derecha ni a la izquierda. Entonces, hay que diferenciar bien valor absoluto y números opuestos. El valor absoluto de cualquier número positivo o negativo siempre es positivo. Y entre el número opuesto de cada número es el mismo número pero con el otro signo, porque lo que está en el lado opuesto en la recta numérica que va extendiéndose infinitamente a la derecha para los positivos y a la izquierda para los negativos. ¿Cuál es el número irracional? Aquí hablamos un poquito más, aclarando mejor qué es un número racional. Bueno, ya comienza hablando, como dijimos, el conjunto de los números racionales es lo que vamos a estudiar con sus subconjuntos que son z y n, es decir, conjunto de los números enteros y conjunto de los números naturales que vemos aquí. Como dijimos, Q, que es el conjunto de los números racionales, abarca a los dos conjuntos menores que están dentro. Por eso aquí ya ponemos sus elementos de 0 hasta 5, pero va hasta el infinito para n, y todos ellos más los negativos también va hasta el infinito para z, y fuera de estos conjuntos mencionados, pero dentro de Q, es decir, de los números racionales, están las decimales, o sea, los decimales y las fracciones. Cualquier fracción y cualquier decimal que está aquí puede arrojar efectuando, la fracción puede dar su equivalente en decimal efectuando la división indicada, porque sabemos que el numerador dividido por su denominador da un número decimal, pero equivalente a esa fracción. Eso es lo que estamos presentando como conjunto de los números racionales. Para expresar el conjunto de estos números se emplean una Q mayúscula. Esto es convencional. Yo creo que a nivel mundial, en forma convencional, todos saben que n es natural, z es entero, q es racional, o q' también se puede poner en vez de i mayúscula para el conjunto de los números irracionales. Todo, y después ya mantiene sus iniciales imaginarios y complejos. Y la notación fraccionaria del número racional, porque ya dijimos que puede venir en dos formas de expresión. Se expresa en forma de fracción, se expresa en forma de decimal. Y la fracción, ¿qué es? Y es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de la torta, estamos dividiendo la torta en 4 partes y consideramos una de ellas, que está el pintado en rojo, 4, la parte total, vamos a decir el denominador, que es la parte en que está dividida la unidad, o la torta, o cualquier dibujo, o cualquier cantidad. Por eso abajo decimos
con la fracción también podemos expresar una cierta cantidad de un total existente. Por ejemplo, de los 35 alumnos de una clase faltaron 4. Esto se expresa 4 sobre 35. Quiere decir 35 es la parte total y 4 es la parte considerada de ese total. Especialmente en este tipo de fracción que vamos a ver ahora clasificando. Ya encontraremos ahora otro nombre más, pero aquí ya dijimos que el numerador es la parte considerada de la unidad o total, y el denominador es el número de partes iguales en que se ha dividido la unidad o total. Y encontramos aquí 3/5, por ejemplo. En cuántas partes está dividida la unidad total, en 5. ¿Y cuántas partes de ello se considera? 3. Y se lee 3/5. Y al dividir 3 sobre 5, después ya veremos en la notación decimal. Y podemos ver ya en la notación decimal, ya dijimos y repetimos nuevamente que se obtiene a partir de una fracción dividiendo el numerador por el denominador. Por ejemplo, 3/4. 3 dividido 4 da 0,75, o mejor dicho, 75 centésimos. Esto podría ser lo mejor leer más correctamente, 75 centésimos. Clasificación. El decimal exacto, aquí dice decimal, el decimal estamos clasificando en exacto. Por ejemplo, si yo divido 1/8, 1 sobre 8 me da 0,125 o 125 milésimos. Hasta ahí termina, no tiene más cifras decimales. A eso le llamamos decimal exacto. El decimal inexacto se subdivide en periódica, como dijimos, 1/3, 5 octavos. 1/3 al dividir te das 0,333 indefinidamente. A eso le llamamos decimal periódico. No periódico, por ejemplo, pi, el valor 3,14, etcétera, etcétera, va en forma desordenada, pero indefinidamente. Por eso no es exacto ni tampoco es periódica. Así clasificamos brevemente este conjunto de los números racionales en notación fraccionaria, en notación decimal. Entonces, como primera clase de esta carrera, de primera clase de matemática, presento así brevemente, y que podríamos continuar en la clase siguiente.